Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La llovizna de la Ciudad de México dibujaba estelas en las ventanas del auto de lujo mientras Rodrigo Hernández cruzaba Paseo de la Reforma aquella tarde de jueves. El tráfico pesado de la capital no lo molestaba tanto como debería. De hecho, aquellos momentos de silencio dentro del vehículo eran uno de los pocos instantes en que su mente lograba descansar de la avalancha de números, contratos y decisiones que llenaban sus días. A sus 42 años, Rodrigo había construido un imperio en el ramo de la tecnología, transformando una pequeña startup en una de las empresas más prometedoras del país. El éxito, sin embargo, tenía un precio que apenas comenzaba a comprender de verdad. Aquella tarde en particular, algo inusual había sucedido. Una reunión crucial con inversionistas asiáticos se había cancelado de último momento, liberando su agenda de forma inesperada. Rodrigo había llamado a casa avisando que llegaría temprano, pero nadie contestó. No era extraño. Valeria, su esposa, solía estar ocupada con las actividades sociales que tanto disfrutaba, y Sofía, su hija de 6 años, debía estar con la niñera o en alguna actividad extracurricular. El portón eléctrico de la mansión en Polanco se abrió automáticamente al reconocer la placa del vehículo. La propiedad era imponente, con 3 pisos, jardines amplios y una arquitectura moderna que había sido destacada en revistas de decoración. Rodrigo estacionó en la cochera y caminó hacia la entrada principal, aflojándose la corbata de seda mientras subía los escalones de mármol. La casa estaba extrañamente silenciosa. Ni rastro de Carmen, el ama de llaves que prácticamente administraba la residencia, ni de Juana, la niñera que cuidaba de Sofía desde que la niña tenía 3 años. Fue al cruzar el vestíbulo en dirección a la escalera que Rodrigo lo escuchó. Un sonido ahogado, como un llanto contenido, proveniente del piso de arriba. Su corazón se disparó. Algo andaba mal. Él conocía ese llanto. Era Sofía. Antes de que pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo, una escena surrealista se desarrolló ante sus ojos. La ventana del segundo piso, la que daba al jardín lateral, estaba abierta, y entonces, como en una pesadilla en cámara lenta, Rodrigo vio el pequeño cuerpo de su hija aparecer en el hueco, perder el equilibrio y comenzar a caer. El tiempo pareció congelarse por una fracción de segundo. Todos los instintos de padre, todos los reflejos que ni siquiera sabía que poseía, explotaron al mismo tiempo. Rodrigo corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, atravesando el jardín a zancadas, con los ojos fijos en aquella figurita que se desplomaba desde lo alto. No pensó, no calculó, simplemente actuó. Saltó, extendió los brazos y por un milagro que jamás podría explicar racionalmente, logró alcanzarla en el aire. El impacto fue brutal. Su espalda golpeó el césped con fuerza. El aire fue expulsado violentamente de sus pulmones, pero sus brazos permanecieron cerrados en torno al cuerpecito de Sofía, protegiéndola, amortiguando la caída. El dolor explotó en su espalda, en los hombros, en las piernas. Rodrigo sentía como si cada hueso de su cuerpo hubiera sido sacudido, pero nada de eso importaba. Solo una cosa importaba. Sofía, su hija, estaba viva. Podía sentir el corazón de ella latiendo contra su pecho. Podía escuchar sus sollozos desesperados. Padre e hija se quedaron allí, acostados en el pasto mojado por la lluvia reciente, unidos por el abrazo más intenso que jamás habían compartido. Rodrigo intentaba controlar su propia respiración, cada movimiento enviando oleadas de dolor por su cuerpo, pero no soltaba a la niña. Jamás la soltaría de nuevo. Fue entonces cuando Sofía habló. Su voz era un susurro tembloroso, entrecortado por sollozos, pero las palabras salieron con una claridad que le heló la sangre a Rodrigo. «Me empujó, papi. Valeria me empujó». El mundo pareció detenerse por completo. Rodrigo sintió como si el suelo se abriera bajo él una vez más, pero de una forma completamente diferente. Imposible. No podía ser verdad,
Tenía que haber algún error, alguna confusión en la cabeza asustada de una niña que acababa de pasar por un trauma. «¿Qué dijiste, mi amor?», logró articular Rodrigo, su voz saliendo ronca. «Me empujó por la ventana, papi. Yo estaba en mi cuarto y ella entró y se enojó conmigo. Dijo que yo era una niña enfadosa, que todo lo arruinó. Y entonces me agarró y me empujó por la ventana». Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía, mojando la camisa de Rodrigo. Podía sentir el cuerpo de su hija temblando violentamente, el shock apoderándose de ella. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar aquella acusación devastadora, surgieron voces de la casa. «Dios mío, ¿qué pasó?». Valeria apareció en la puerta trasera, el rostro pálido, las manos cubriendo su boca en un gesto de horror. «Sofía, Rodrigo, por el amor de Dios, que alguien llame a una ambulancia». Rodrigo giró la cabeza lentamente, sus ojos encontrando los de su esposa, Valeria Almeida Hernández, la mujer con la que se había casado hacía 2 años, pensando que le estaba dando a su hija la figura materna que necesitaba, pensando que estaba reconstruyendo una familia. Llevaba un conjunto deportivo elegante, como si acabara de regresar del gimnasio o de una caminata matutina. Su cabello, rubio, estaba recogido en una cola de caballo impecable, el maquillaje ligero pero presente. Se veía perfecta, como siempre. Pero en ese momento, mirándola, Rodrigo sintió algo que nunca antes había sentido hacia Valeria: miedo. La ambulancia llegó en 15 minutos, que parecieron 15 horas. Carmen surgió de algún lugar de la casa, explicando histéricamente que estaba en la lavandería, y no escuchó nada. Juana, la niñera, aparentemente tenía el día libre. El vecindario comenzó a agitarse, los curiosos apareciendo en las ventanas y portones. Valeria estaba al teléfono, hablando con alguien en tono urgente, pero Rodrigo apenas podía procesar lo que sucedía a su alrededor. Toda su atención estaba en Sofía, que permanecía aferrada a él, negándose a soltarlo incluso cuando los paramédicos intentaron examinarla. En el hospital, el caos continuó. Rodrigo fue llevado a una sala de emergencias mientras Sofía gritaba extendiendo los brazos hacia su padre. Un equipo médico la llevó a otra ala, y él sintió como si le estuvieran arrancando el corazón del pecho. Exámenes, radiografías, doctores haciendo preguntas que apenas podía responder, mientras el dolor en su espalda pulsaba con cada latido del corazón. Fueron horas de espera angustiante. Rodrigo estaba acostado en una camilla mirando el techo blanco del hospital, cuando finalmente un médico entró trayendo noticias. El doctor Enrique Torres, un hombre de mediana edad con lentes de armazón metálico y un aire de competencia tranquilizadora. «Señor Hernández, iré directo al grano porque sé que está desesperado por saber sobre su hija. La pequeña Sofía tuvo muchísima suerte. Sufrió algunas contusiones, principalmente en brazos y piernas, y un hematoma considerable en la espalda. Pero no hay fracturas, no hay lesiones internas graves. El hecho de que usted lograra amortiguarla le salvó la vida, sin duda alguna. Necesitará observación en las próximas 24 horas, pero el pronóstico es excelente». Rodrigo sintió las lágrimas correr por su rostro sin ninguna pena. «Gracias a Dios. ¿Y yo, doctor?». «Usted tuvo menos suerte, desafortunadamente. 3 costillas fracturadas, una contusión grave en la columna lumbar, distensiones musculares severas en ambos hombros y una serie de hematomas. Va a necesitar reposo absoluto por al menos 3 semanas, fisioterapia por meses, y existe la posibilidad de que necesitemos una pequeña cirugía correctiva dependiendo de cómo responda la columna al tratamiento inicial. Pero considerando que cayó de espaldas, desde una altura considerable con una niña en brazos, pudo haber sido mucho peor. Necesito ver a mi hija. Voy a arreglarlo, pero antes necesito hacerle algunas preguntas». El médico acercó una silla, su tono volviéndose más serio. «El caso ya fue reportado a las autoridades competentes. Una niña de 6 años cayendo de una ventana del 2º piso no es un accidente común. La trabajadora social del hospital ya está en camino, y la policía también. Querrán hablar con usted, con su esposa y con la niña.
¿Tiene alguna idea de cómo sucedió esto? Rodrigo cerró los ojos. Ese momento había llegado, la parte más difícil. No quería creer las palabras de Sofía. Parte de él todavía buscaba desesperadamente una explicación alternativa, una forma de darle sentido a todo aquello sin tener que aceptar la horrible verdad que su hija le había susurrado al oído. Mi hija me dijo que la empujaron. Rodrigo abrió los ojos y encontró la mirada sorprendida del médico. Dijo que mi esposa la empujó por la ventana. El silencio que siguió fue pesado. El doctor Enrique se ajustó los lentes, una expresión de profunda preocupación instalándose en su rostro. Entiendo, esa es una acusación muy seria, señor Hernández, muy seria. Voy a necesitar documentar esto en el expediente e informar inmediatamente al equipo de trabajo social. Entiende que esto va a desencadenar una investigación completa, ¿verdad? Entiendo. Y exijo que se haga. Si alguien lastimó a mi hija, esa persona va a responder por ello. ¿Incluso si es su esposa? La pregunta quedó suspendida en el aire como una navaja. Rodrigo no respondió de inmediato. Su mente voló hacia atrás en el tiempo, repasando los últimos 2 años. Valeria había entrado en su vida como una bendición, o al menos así lo había interpretado en ese momento. Después de perder a Beatriz, su primera esposa, después de hundirse en el trabajo para huir del dolor, después de convertirse prácticamente en un extraño para su propia hija, Valeria había surgido como una luz al final del túnel. Se habían conocido en un evento de beneficencia. Ella era voluntaria de una ACE que trabajaba con niños de escasos recursos, hablaba con pasión sobre hacer la diferencia en el mundo, tenía una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Era bonita, sí, pero no solo eso. Parecía genuina, parecía importarle. Y cuando conoció a Sofía, la conexión pareció inmediata. La niña, que andaba tímida y retraída, le sonrió a Valeria, de una manera que Rodrigo no había visto en meses. El noviazgo fue rápido, intenso. Valeria parecía entender su dolor, sus ausencias, sus demonios. No lo presionaba, no le reclamaba, simplemente estaba ahí. Y con Sofía era paciente, cariñosa, dedicada, o al menos eso era lo que Rodrigo creía ver. Estaba tan sumergido en su propio alivio, tan agradecido de tener a alguien llenando el vacío que Beatriz había dejado, que tal vez no había prestado suficiente atención, tal vez no había observado realmente, tal vez había visto solo lo que quería ver. La boda tuvo lugar 1 año después del primer encuentro. Una ceremonia elegante pero íntima con pocos invitados. Valeria se mudó a la mansión, asumiendo gradualmente más responsabilidades en la administración de la casa. Rodrigo se sumergió aún más en el trabajo, expandiendo los negocios, cerrando contratos internacionales, viajando constantemente. Sofía seguía siendo cuidada principalmente por Juana, pero Valeria siempre estaba cerca, siempre presente, siempre atenta. O eso era lo que él pensaba. ¿Cuántas veces realmente prestaste atención, Rodrigo? Una voz en su cabeza susurraba cruelmente. ¿Cuántas veces realmente observaste cómo Valeria trataba a Sofía cuando no estabas mirando? ¿Cuántas veces tu hija intentó decirte algo y estabas demasiado ocupado para escuchar? Especialmente mi esposa, respondió finalmente Rodrigo al médico, su voz firme a pesar del dolor que sentía en cada célula de su cuerpo. Especialmente ella. La puerta del cuarto se abrió y Valeria entró, todavía impecablemente compuesta a pesar de la situación. Rodrigo, querido, ¿cómo estás? Los doctores me dijeron que te lastimaste bastante salvando a Sofía. Fue tan valiente, tan heroico. Se acercó a la camilla, extendiendo la mano para tocar su brazo, pero Rodrigo se apartó instintivamente. El gesto no pasó desapercibido. Valeria se congeló, su mano suspendida en el aire, una expresión de confusión y dolor cruzando su rostro perfecto. «Rodrigo, ¿qué pasa? ¿Dónde estabas cuando Sofía se cayó?» La pregunta salió más dura de lo que pretendía. El doctor Enrique se levantó discretamente, murmurando algo sobre darles privacidad, pero Rodrigo sabía que el médico no iría lejos. Probablemente se quedaría del otro lado de la puerta, escuchando cada palabra,
como era su deber dadas las circunstancias. Valeria parpadeó, como si no entendiera la pregunta. Estaba abajo, amor, en la cocina preparando un snack. ¿Por qué me preguntas eso? Sofía dijo algo cuando calló. Rodrigo mantuvo los ojos fijos en el rostro de ella, observando cada microexpresión, cada movimiento. Dijo que no fue un accidente. El silencio que se instaló en la habitación era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Valeria se puso pálida. Sus manos se cerraron involuntariamente. ¿Cómo que dijo qué? Rodrigo, la niña acaba de pasar por un trauma terrible. Está confundida, asustada. No puedes tomar en serio lo que una niña de 6 años dice en un momento como ese. Dijo que tú la empujaste por la ventana. Las palabras salieron como disparos, cada una perforando el aire. Valeria se tambaleó hacia atrás, como si hubiera sido golpeada físicamente. Su boca se abrió en shock, sus ojos se agrandaron, y por un momento pareció genuinamente devastada. «Eso es una locura», susurró Valeria, llevándose la mano al pecho. «¿Me estás acusando a mí de intentar lastimar a esa niña? ¿A mí? Yo que he pasado los últimos 2 años cuidándola, dándole cariño, tratando de ser una madre para ella incluso cuando me trataba con frialdad, incluso cuando era claro que nunca sería aceptada por completo porque ustedes dos viven atrapados en el pasado». Rodrigo sintió las palabras como puñetazos. ¿Había verdad en eso? Sofía realmente nunca había aceptado a Valeria por completo. Había momentos en que la niña se quedaba callada cuando la madrastra estaba cerca, momentos en que prefería quedarse en su cuarto a bajar a cenar cuando solo estaba Valeria en casa. Rodrigo siempre lo había interpretado como timidez natural, como el proceso de adaptación de una niña que había perdido a su madre. Pero, ¿y si era algo más? ¿Y si Sofía había estado tratando de decirle algo todo el tiempo y él estaba demasiado ciego para ver? La puerta se abrió de nuevo y 2 mujeres entraron. Una de ellas se presentó como la doctora Silvia Rocha, trabajadora social del hospital. La otra era la comandante Paula Ferrer, de la Fiscalía Local. Ambas tenían expresiones serias y profesionales. «Señor Hernández, señora Hernández, necesitamos hacerles algunas preguntas». La doctora Silvia habló en un tono que no admitía negociaciones. «Hay protocolos que debemos seguir cuando un menor se ve involucrado en un incidente como este. Vamos a hablar con ustedes por separado, luego hablaremos con Sofía, y un equipo de investigación examinará su casa. Es el procedimiento estándar, así que pedimos la cooperación de ambos». «Voy a cooperar completamente», dijo Rodrigo de inmediato. «Y quiero que todo se investigue hasta el último detalle. Mi hija me dijo que fue empujada por mi esposa, y yo le creo». Valeria soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. «¿Le crees? Apenas conoces a tu propia hija, Rodrigo. ¿Cuándo fue la última vez que cenaste con ella? ¿Cuándo fue la última vez que la arropaste para dormir? ¿Cuándo fue la última vez que apareciste en un festival de la escuela, en un cumpleaños, en cualquier evento importante de su vida? ¿Y ahora vienes a acusarme de esto?» Las palabras golpearon a Rodrigo como latigazos, porque eran verdad. Cada acusación era cierta. Él lo sabía. Tenía conciencia de cada cena perdida, de cada promesa rota, de cada vez que eligió una reunión en lugar de a su hija. La culpa que cargaba era como un peso aplastante en su pecho, mayor incluso que el dolor físico de las costillas rotas. Pero aún así, incluso con toda la culpa, con todo el peso de los errores del pasado, había una cosa que Rodrigo sabía con absoluta certeza. Sofía no mentiría sobre algo así. No en ese momento, no después de casi perder la vida. «Vamos a hacer las entrevistas», intervino la comandante Paula, su voz cortando la creciente tensión. «Señora Hernández, ¿puede acompañarme? Usaremos otra sala. Y, señor Hernández, la doctora Silvia se quedará aquí con usted». Valeria le lanzó una última mirada a Rodrigo. Había dolor en esa mirada, pero había algo más, algo que no podía identificar por completo. ¿Rabia? ¿Miedo? ¿O sería solo el reflejo de una mujer injustamente acusada de algo horrible?
Salió de la habitación siguiendo a la comandante, sus tacones repiqueteando en el piso del hospital, dejando un pesado silencio atrás. La doctora Silvia se sentó en la silla que el doctor Enrique había ocupado antes, sacando una tablet de su bolso. «Señor Hernández, voy a ser directa con usted», comenzó la doctora, su tono amable pero firme. «Casos como este son extremadamente delicados. Las acusaciones de abuso o intento de causar daño a un menor se tratan con la máxima seriedad, pero también con extremo cuidado. Los niños pueden estar confundidos después de un trauma, pueden mezclar fantasía con realidad, o pueden estar repitiendo cosas que escucharon en otros contextos. Al mismo tiempo, los niños rara vez mienten sobre abusos reales. Nuestro trabajo es descubrir la verdad, proteger al niño por encima de todo y garantizar que se haga justicia. Entiendo. Le haré preguntas sobre su familia, sobre la rutina de la casa, sobre la relación entre su esposa y su hija. Necesito que sea completamente honesto conmigo, incluso si las respuestas no le son favorables. Esto no se trata de juzgarlo como padre, se trata de entender la dinámica familiar. ¿Está preparado para esto? Rodrigo asintió, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Lo estoy. La entrevista duró casi 1 hora. Cada pregunta era una puñalada en su conciencia. ¿Con qué frecuencia está en casa? ¿Con qué frecuencia pasa tiempo de calidad con Sofía? ¿Cómo es la relación entre Sofía y Valeria cuando usted está presente? Y cuando no lo está, ¿ha notado cambios en el comportamiento de Sofía desde que se casó con Valeria? ¿Alguna señal de que estuviera incómoda o con miedo? Para cada pregunta, Rodrigo tuvo que admitir su propia falla. No estaba en casa con frecuencia. No pasaba suficiente tiempo de calidad con su hija. Sí, Sofía parecía más retraída en los últimos meses, pero lo había atribuido a la edad, a los cambios naturales del crecimiento. No había prestado suficiente atención. No había sido el padre que debería haber sido. Cuando la doctora Silvia finalmente salió para hablar con Sofía, Rodrigo se quedó solo en el cuarto del hospital. El dolor físico era intenso, pero no era nada comparado con el dolor emocional que lo consumía. Le había fallado a Beatriz, que murió mientras él estaba en un viaje de negocios. Le había fallado a Sofía, enterrándose en el trabajo en lugar de estar presente para ella. Y ahora, posiblemente, había fallado al traer a su casa a alguien que podría haberle hecho daño a su hija. Las horas se arrastraron. Rodrigo fue transferido a un cuarto privado. Recibió medicamentos para el dolor y le informaron que pasaría la noche en observación. Valeria no apareció de nuevo. La comandante Paula regresó más tarde, informando que la casa estaba siendo examinada por un equipo técnico y que Valeria había dado su versión de los hechos, negando vehementemente cualquier participación en el incidente. Fue solo a la mañana siguiente que Rodrigo finalmente pudo ver a Sofía. Una enfermera empujó una silla de ruedas hasta el cuarto de la niña, y cuando Rodrigo entró, sintió que el corazón se le partía. Sofía estaba acostada en una cama de hospital, demasiado pequeña para ese espacio, rodeada de aparatos que monitoreaban sus signos vitales. Tenía un vendaje en el brazo derecho, otro en la frente, y moretones morados asomaban en su piel clara. Pero lo peor eran sus ojos. Ojos que parecían haber visto cosas que una niña de 6 años jamás debería ver. «Papi», susurró cuando lo vio, y sus facciones se iluminaron con una sonrisa frágil. «Hola, mi amor». Rodrigo extendió los brazos, y Sofía prácticamente saltó de la cama a su regazo, ignorando sus propias heridas. Se quedaron así, por largos minutos, simplemente abrazados, llorando en voz baja sin necesidad de palabras. «¿Me creíste, papi?», preguntó finalmente Sofía, su voz ahogada contra el pecho de su padre. «¿Sobre lo que te dije?». Rodrigo apartó a su hija lo suficiente para poder mirarla a los ojos. «Te creo, Sofía, siempre te voy a creer, y papá va a hacer todo para protegerte, ¿está bien? Nunca más voy a dejar que te pase algo malo». La niña asintió, pero había algo en su expresión que le partía el corazón a Rodrigo. Era miedo,
miedo profundo, arraigado, y Rodrigo se dio cuenta, con un horror creciente, de que tal vez aquello no se trataba solo de un incidente. Tal vez había mucho más sucediendo en su casa, justo debajo de sus narices, sin que él se diera cuenta. «Sophie», comenzó Rodrigo con cuidado, eligiendo las palabras con cautela. «¿Puedes contarme todo lo que pasó ayer, desde el principio?» Sofía se mordió el labio inferior, sus ojos llenándose de lágrimas de nuevo. «Estaba en mi cuarto dibujando. Estaba haciendo un dibujo para ti, para cuando llegaras a casa. Pero entonces Valeria entró y vio el dibujo. ¿Qué estabas dibujando?» «Estaba dibujándonos a ti, a mí y a mamá Beatriz. Como me enseñó la abuela en las fotos. Valeria se enojó mucho, papi. Dijo que yo era una niña malagradecida, que ella intentaba ser buena conmigo, pero yo solo pensaba en la mamá muerta. Dijo que yo era un problema, que causaba pleitos entre ustedes dos». Rodrigo sintió la rabia subir por su garganta como lava. «Continúa, amor». Agarró el dibujo y lo rompió. Lo rompió todo. Y yo empecé a llorar y le dije que te iba a contar cuando llegaras. Fue entonces que puso una cara diferente, papi, una cara que me dio mucho miedo. Me agarró del brazo, me jaló hasta la ventana y dijo que yo era una niñita enfadosa que no sabía cuándo callarse la boca. Y entonces abrió la ventana y me empujó. Cada palabra era como un golpe. Rodrigo abrazó a su hija con más fuerza, su mente trabajando frenéticamente. Si esto era verdad, y él creía que lo era, entonces Valeria era mucho más peligrosa de lo que jamás podría haber imaginado. Y ahora necesitaba probarlo. Necesitaba proteger a Sofía. Necesitaba hacer justicia. ¿Pero cómo? Contra su palabra y la de una niña de 6 años, Valeria podría construir fácilmente una defensa. Tenía dinero, recursos, podría contratar a los mejores abogados. Y peor, podría usar en su contra cada falla como padre, cada ausencia, cada negligencia. Rodrigo sabía que no era inocente en esta historia. Sabía que su propia culpa sería expuesta, diseccionada, usada como arma. La puerta del cuarto se abrió y la doctora Silvia entró, acompañada de un hombre que Rodrigo no conocía. «Señor Hernández, este es el doctor Marcelo Acosta, psicólogo infantil especializado en casos de trauma. Va a hablar con Sofía si usted lo permite». Rodrigo miró a su hija, que se aferraba a su camisa con fuerza. «Está todo bien, mi amor. Este señor te va a hacer algunas preguntas, pero papá se queda aquí a tu lado todo el tiempo. ¿Puede ser?» Sofía asintió con duda, y el doctor Marcelo se acercó con una sonrisa amable y un maletín lleno de juguetes y materiales de dibujo. «Hola, Sofía. ¿Qué tal si platicamos un poquito mientras dibujas? Te gusta dibujar, ¿verdad?» Lo que sucedió en las horas siguientes fue uno de los periodos más dolorosos de la vida de Rodrigo. Escuchar a su hija repetir, con detalles perturbadores, lo que había sucedido. Ver los dibujos que hacía, mostrando una figura femenina empujando a una figura pequeña por la ventana. Observar las lágrimas correr por su rostro mientras respondía a cada pregunta con la honestidad brutal que los niños suelen tener. Cuando finalmente terminó, el doctor Marcelo se levantó y pidió hablar en privado con la doctora Silvia. Rodrigo se quedó con Sofía, cantándole en voz baja hasta que la niña finalmente se durmió, exhausta física y emocionalmente. Fue solo entonces que la doctora Silvia regresó, su expresión grave. «Señor Hernández, necesito informarle de algunas cosas. Primero, el relato de Sofía es consistente, detallado, y demuestra claras señales de veracidad según la evaluación del doctor Marcelo. Segundo, la investigación en su casa reveló algunas cosas preocupantes. Vamos a necesitar que vaya para allá en cuanto reciba el alta médica. Y tercero, su esposa ha presentado una solicitud de emergencia para la custodia de Sofía, alegando que usted es un padre ausente y emocionalmente negligente, y que está usando a la niña para hacer falsas acusaciones en su contra debido a problemas conyugales no resueltos». El mundo pareció girar alrededor de Rodrigo. Valeria estaba contraatacando y usando exactamente la estrategia que él más temía.
Estaba convirtiendo sus propias fallas en armas, y lo peor era que no podía negar nada de lo que ella alegaba. Había sido ausente, había sido negligente, había fallado como padre de innumerables formas. La batalla apenas comenzaba, y Rodrigo sabía que sería la lucha más importante de su vida. Ya no se trataba de contratos o negocios, se trataba de su hija, se trataba de justicia, se trataba de, finalmente, después de tanto tiempo perdido, ser el padre que Sofía siempre necesitó y mereció. Mientras miraba el rostro dormido de su hija, Rodrigo hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que costara, sin importar cuánto dolor tuviera que enfrentar o cuánta verdad sobre sí mismo tuviera que admitir, protegería a Sofía. Descubriría quién era realmente Valeria y se aseguraría de que su hija nunca más tuviera que sentir miedo dentro de su propia casa. Las sombras del pasado se cernían sobre ellos, pero Rodrigo estaba decidido a encontrar la luz, incluso si eso significaba exponer cada una de sus propias heridas en el proceso. 3 días después del incidente, Rodrigo recibió el alta médica, con una extensa lista de recomendaciones, medicamentos y un corsé ortopédico que debía usar por al menos 6 semanas. Cada movimiento era un doloroso recordatorio de lo que había sucedido, pero el dolor físico no era nada comparado con el torbellino emocional que lo consumía. Sofía también había recibido el alta el día anterior, pero no pudo ir a casa. Por orden judicial temporal, mientras las investigaciones seguían su curso, la niña quedaría bajo el cuidado de su abuela paterna, doña Elena, en un departamento en la colonia del Valle. La decisión había sido un golpe devastador para Rodrigo. Ver a su hija ser llevada, aunque fuera a la casa de su propia madre, aunque supiera que allí estaría segura, fue como si le arrancaran el corazón del pecho. Sofía había llorado, aferrándose a su padre, implorando quedarse con él, pero las trabajadoras sociales fueron inflexibles, hasta que la situación se aclarara, hasta que se determinara si el ambiente doméstico era seguro. La niña permanecería con la abuela. Valeria, por su parte, tampoco podía volver a la mansión. La medida de protección le impedía acercarse a Sofía o a la residencia mientras durara la investigación. Se había instalado en un hotel de 5 estrellas en la Avenida de los Insurgentes, pagado con su propio dinero, como se aseguró de dejar claro a través de su abogado. El licenciado Augusto Cervantes, uno de los penalistas más renombrados de la Ciudad de México, conocido por defender casos imposibles y salir victorioso. Rodrigo estaba solo en la mansión aquella mañana de viernes, sentado en la sala que de repente parecía demasiado grande, demasiado vacía. Carmen circulaba nerviosamente por la casa, intentando mantener la rutina, pero hasta ella parecía perdida. Juana, la niñera, había sido despedida temporalmente, ya que no había niña que cuidar. La ausencia de Sofía era palpable en cada habitación, en cada rincón silencioso de esa casa que nunca había sido verdaderamente un hogar. El timbre sonó, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. Rodrigo se levantó con dificultad, cada movimiento de las costillas fracturadas enviando oleadas de dolor, y caminó hacia la puerta. Del otro lado estaba un hombre que no veía desde hacía casi 3 años, Mario Andrade, su mejor amigo de la universidad, ahora un investigador privado con una reputación impresionante en la Ciudad de México. Mario era alto, de hombros anchos, con canas en las sienes que le daban un aire de experiencia. Sus ojos oscuros eran penetrantes, del tipo que parecían ver a través de las mentiras y las máscaras que la gente usaba. Había trabajado durante años en la policía de investigación antes de abrir su propia agencia, y Rodrigo sabía que si alguien podía ayudarlo a descubrir la verdad sobre Valeria, era Mario. Rodrigo. Mario le tendió la mano, su apretón firme pero cuidadoso, claramente consciente de las heridas de su amigo. Recibí tu llamada. Vine tan rápido como pude. Gracias por venir. Rodrigo le hizo un gesto para que entrara. Necesitamos hablar. Se instalaron en el despacho de Rodrigo, un ambiente revestido de madera oscura con estantes repletos de libros que nunca tenía tiempo de leer.
Mario rechazó el café que Carmen ofreció, prefiriendo ir directo al grano. Cuéntamelo todo, Rodrigo. Desde el principio. No omitas nada, por más doloroso o vergonzoso que sea. Si voy a investigar a tu esposa, necesito todos los detalles. Rodrigo respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó sobre la pérdida de Beatriz, sobre cómo se había hundido en el trabajo para huir del dolor, sobre cómo se había convertido en un extraño para su propia hija. Habló de conocer a Valeria en el evento de beneficencia, del noviazgo relámpago, de la boda apresurada, y luego le contó sobre el incidente, sobre las palabras de Sofía, sobre la devastadora acusación. Mario escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales en un pequeño cuaderno de cuero. Su expresión era neutra, profesional, pero Rodrigo lo conocía lo suficiente como para percibir la preocupación en los ojos de su amigo. ¿Y qué sabes de su pasado?, preguntó finalmente Mario. ¿Sobre su familia? ¿Dónde creció? ¿Qué hacía antes de conocerte? Rodrigo abrió la boca para responder, pero se dio cuenta con un horror creciente de que no sabía casi nada. Dijo que era de Monterrey, que perdió a sus padres. Joven, que la crió una tía que ya falleció. Trabajaba como coordinadora de esa AC, la Fundación Renacer, que ayuda a niños de escasos recursos. Tiene título de pedagogía por el TEC de Monterrey, o al menos eso fue lo que dijo. ¿Viste los documentos? Algunos. El INE, el CURPE. Todo parecía en orden. ¿Y lo verificaste? ¿Llamaste a la universidad? ¿Comprobaste si el título era legítimo? El silencio de Rodrigo fue respuesta suficiente. Mario suspiró, negando con la cabeza. Rodrigo, dime una cosa. ¿Hiciste algún tipo de verificación antes de casarte con esta mujer? ¿Alguna revisión de antecedentes? ¿Alguna investigación básica? No. La respuesta salió como un susurro avergonzado. Confié en ella, Mario. Parecía tan genuina, tan dedicada, y yo estaba tan perdido, tan cansado de estar solo. Entiendo. Mario no juzgó, solo afirmó. Mira, voy a ser franco contigo. Si ella es quien dice ser, lo descubriremos rápidamente, y entonces tendrás que lidiar con la posibilidad de que tu hija estuviera confundida o que hubo un malentendido. Pero, si no es quien dice ser, si hay algo turbio en su pasado, eso podría ser exactamente lo que necesitas para demostrar que Sofía decía la verdad. Necesito que descubras todo, Mario, todo. No me importa cuánto cueste o cuánto tiempo tome. Necesito saber quién es la mujer con la que me casé. Empezaré hoy mismo. Mario se levantó, guardando el cuaderno. Investigaré su identidad, sus documentos, su historial profesional, todo. Tengo contactos en Monterrey que pueden ayudar, y contrataré a algunos asistentes aquí en la Ciudad de México para hacer vigilancia discreta, ver con quién se está reuniendo, qué está haciendo. Mientras tanto, necesitas prepararte para la batalla legal. ¿Contrataste a un buen abogado? A la mejor que pude encontrar. La licenciada Fernanda Alarcón, especialista en derecho familiar y de custodia. Buena elección. La conozco de reputación. Es dura cuando tiene que serlo. Lo necesitarás, especialmente contra Augusto Cervantes. Después de que Mario se fue, Rodrigo se quedó en el despacho por un largo tiempo, mirando las paredes sin verlas realmente. Su mente volaba al pasado, repasando cada momento desde que conoció a Valeria, buscando señales que debería haber visto, pistas que debería haber notado. Pero todo parecía haber sido demasiado perfecto. Ella encajaba en su vida, como si hubiera sido hecha a medida para llenar los huecos que Beatriz había dejado. Beatriz. Su primera esposa. El amor de su juventud. La madre de Sofía. Rodrigo se levantó lentamente y caminó hacia un estante donde guardaba algunos álbumes de fotos que rara vez abría. Encontró el que buscaba y volvió al sillón, abriendo el álbum sobre su regazo. Allí estaba ella. Beatriz Andrade Hernández, con su sonrisa amplia y genuina, su cabello castaño ondulado, sus ojos que brillaban con vida. Las fotos mostraban momentos de felicidad que parecían haber ocurrido en otra vida. Su boda, sencilla pero alegre.
Beatriz embarazada, radiante, con las manos sobre su vientre redondeado, Sofía recién nacida, diminuta en los brazos de su madre. Cumpleaños, navidades, momentos cotidianos capturados en imágenes descoloridas. Beatriz había sido lo opuesto a Valeria en muchos aspectos. Donde Valeria era pulcra y calculadora, Beatriz era espontánea y cálida. Donde Valeria elegía cada palabra con cuidado, Beatriz decía lo que pensaba sin filtros. Beatriz no venía de una familia rica, no tenía una educación refinada, pero tenía algo que Rodrigo solo ahora se daba cuenta de que Valeria nunca tuvo: autenticidad. El recuerdo del día en que perdió a Beatriz todavía era una herida abierta en su alma. Se había desmayado en casa, sola con Sofía, que tenía apenas 3 años. Una vecina escuchó el llanto de la niña y llamó a la ambulancia. En el hospital descubrieron que era un aneurisma cerebral que se había roto. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero ella entró en coma. Rodrigo estaba en Querétaro, cerrando un contrato importante. Cuando finalmente llegó al hospital 12 horas después, ya era demasiado tarde. La culpa de ese día lo perseguía como una sombra. Si hubiera estado en casa, si se hubiera dado cuenta de las señales, si le hubiera dado menos importancia al trabajo y más a la familia, tal vez Beatriz todavía estaría viva. Tal vez Sofía habría crecido con una madre de verdad a su lado. Tal vez nada de esto estaría sucediendo ahora. El teléfono sonó, sacando a Rodrigo de sus dolorosos pensamientos. Era la licenciada Fernanda Alarcón. «Señor Hernández, necesitamos reunirnos hoy por la tarde». El abogado de su esposa presentó una petición formal pidiendo la custodia total de Sofía, alegando que usted es un padre negligente y que está usando a la niña en una disputa conyugal. La audiencia fue fijada para el lunes a las 10 de la mañana. Tenemos 3 días para preparar nuestra defensa. Estaré ahí a las 3 de la tarde. Perfecto. Y señor Hernández, prepárese. Esto va a ser intenso. Van a exponer cada una de sus fallas como padre, cada ausencia, cada promesa rota. Va a doler, pero necesitamos enfrentarlo de frente si queremos tener alguna posibilidad de mantener a Sofía con usted. Lo sé. Rodrigo apretó los ojos tratando de contener la emoción. Haré lo que sea necesario. El resto del día pasó en una neblina de dolor, ansiedad y preparación. Rodrigo pasó horas revisando documentos, calendarios, tratando de reconstruir su presencia o la falta de ella en la vida de Sofía en los últimos años. Cada página era una acusación silenciosa, viajes constantes, reuniones que se extendían hasta tarde en la noche, fines de semana trabajando. ¿Cuántos cumpleaños se había perdido? ¿Cuántos festivales escolares? ¿Cuántas veces Sofía había pedido su atención y él estaba demasiado ocupado para dársela? Por la noche fue a visitar a su hija al departamento de doña Elena. La abuela de Sofía era una mujer de 72 años, pequeña pero fuerte, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo y ojos que habían visto mucho sufrimiento a lo largo de la vida. Había perdido a su esposo, el padre de Rodrigo, hacía 15 años por un infarto. Había enterrado a su nuera, Beatriz, a quien amaba como a una hija, y ahora estaba cuidando de su nieta traumatizada mientras veía a su hijo enfrentar la mayor crisis de su vida. «Rodrigo», dijo cuando abrió la puerta, y había tanto alivio como preocupación en su voz. «Pasa, mi hijo. Sofía está en su cuarto, dibujando». «¿Cómo está?» «Asustada, confundida». Doña Elena guió a su hijo a la sala, haciéndolo sentar con cuidado. «Me pregunta todos los días cuándo puede volver a casa, cuándo te va. A ver de nuevo». No sé qué decirle, Rodrigo. No sé cómo explicarle a una niña de 6 años que el mundo de los adultos es tan complicado. Lo sé, mamá. Rodrigo se pasó la mano por la cara, cansado. Estoy haciendo todo lo que puedo para resolver esto. ¿De verdad?, preguntó doña Elena, y había una dureza en su voz que hizo que Rodrigo la mirara sorprendido. Porque la última vez que revisé, estabas haciendo todo lo posible por mantenerte lejos de esa niña, trabajando hasta tarde, viajando constantemente,
dejando que tu hija fuera criada por empleados mientras construías tu imperio. Las palabras eran crueles, pero Rodrigo no podía negarlas. Sé que fallé, mamá, lo sé, pero estoy tratando de arreglarlo ahora. ¿Arreglándolo o huyendo? Doña Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en su hijo. Huiste después de que Beatriz se fue. Huiste al trabajo, a los negocios, a cualquier cosa que te impidiera sentir el dolor, y dejaste a Sofía sola en esa huida. Ahora esta mujer, esta Valeria, aparece de la nada, se casa contigo en menos de un año, y de repente tu hija está cayendo de una ventana diciendo que la empujaron. ¿Y quieres que crea que no viste ninguna señal de que esto estuviera pasando? No las vi, mamá. Rodrigo sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Te juro que no las vi. Si las hubiera visto, nunca lo habría permitido. Entonces tienes que preguntarte por qué no las viste, Rodrigo. Tienes que preguntarte qué más no estás viendo, qué más te estás perdiendo mientras estás tan ocupado siendo un empresario de éxito. Antes de que Rodrigo pudiera responder, una vocecita llamó desde la puerta del cuarto. ¿Papi? Sofía estaba parada allí, con un pijama con dibujos de unicornios, su osito de pintos de sí, peluche favorito aferrado contra el pecho. Sus ojos se iluminaron al ver a su padre, y corrió hacia él con la velocidad que solo los niños poseen, lanzándose a sus brazos sin importarle las heridas. «Hola, mi amor». Rodrigo la abrazó fuerte, ignorando el dolor en las costillas, inhalando el olor a champú de bebé en su cabello. «Papá te extrañaba tanto». «Yo también te extrañaba». «¿Cuándo puedo ir a casa, papi? ¿Cuándo vamos a estar juntos de nuevo?» La pregunta le partió el corazón a Rodrigo. «Pronto, mi amor. Papá está haciendo todo para que podamos estar juntos de nuevo. ¿Pero te está gustando quedarte aquí con la abuela?» «Sí». Sofía miró a doña Elena con una sonrisa. «La abuela hace buñuelos y me deja ayudar, y me cuenta historias de mamá Beatriz cuando era niña». Rodrigo pasó algunas horas con su hija, jugando, dibujando, simplemente estando presente de una manera que no lo había estado en mucho tiempo. Sofía le mostró todos los dibujos que había hecho en los últimos días, y Rodrigo notó un patrón perturbador. En casi todos había una figura femenina rubia, siempre distante, siempre con una expresión que la niña había dibujado como enojada o aterradora. Cuando finalmente tuvo que irse, Sofía se aferró a él pidiendo quedarse un poco más, solo un poquito más. Rodrigo prometió volver al día siguiente. Prometió que pronto estarían juntos de nuevo. Prometió que nunca más la dejaría sola. Y cuando salió del departamento, con el sonido del llanto de su hija todavía resonando en sus oídos, Rodrigo se hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que costara, sería el padre que Sofía necesitaba. Incluso si eso significaba destruir todo lo que había construido, incluso si significaba exponer cada una de sus fallas al mundo, incluso si significaba admitir que había sido un pésimo padre hasta entonces. El sábado por la mañana, Rodrigo se despertó con una llamada de Mario. El investigador había trabajado toda la noche y ya tenía información preliminar. «Rodrigo, necesito que vengas a mi oficina. Ahora. Lo que descubrí vas a querer verlo en persona». La oficina de Mario estaba en La Condesa, en un discreto edificio de oficinas. Cuando Rodrigo llegó, encontró a su amigo rodeado de computadoras, documentos esparcidos por la mesa y una expresión sombría en el rostro. «¿Qué descubriste?» Mario señaló la computadora. «Valeria Almeida no existe. O mejor dicho, existe una Valeria Almeida que nació en Monterrey en la fecha que tu esposa alega, pero esa Valeria murió a los 17 años en un accidente de auto. Los documentos que tu esposa tiene son falsos, Rodrigo. Muy bien hechos, pero falsos. El INE, el CURP, todo fue falsificado usando la identidad de una persona que ya estaba muerta». Rodrigo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Pero cómo? No es posible casarse sin documentos legítimos». «Sí es posible, si tienes los contactos correctos». Mario mostró una serie de documentos en la pantalla. Y hay más. La Fundación Renacer, la AC donde supuestamente trabajaba, cerró hace 3 años por irregularidades financieras y acusaciones de desvío de recursos.
No podría haber estado trabajando allí cuando te conoció. El título del TEC de Monterrey. Falso también. No hay registro de ninguna Valeria Almeida cursando pedagogía en esa universidad en las fechas que ella alegó. Rodrigo se sentó pesadamente en la silla, su mente tratando de procesar lo que estaba escuchando. Entonces, ¿quién es ella en realidad? Todavía estoy investigando, pero ya tengo algunas pistas. Mario abrió otra carpeta en la computadora. Logré rastrear algunas de sus conexiones aquí en la Ciudad de México. Se ha reunido varias veces con un hombre llamado Héctor Bravo. ¿Te suena ese nombre? Rodrigo negó con la cabeza. ¿Quién es él? Un estafador conocido. Ya ha estado en la cárcel 2 veces por fraudes. Se especializa en engañar a gente rica. Monta esquemas elaborados. Usa identidades falsas y generalmente trabaja con un equipo. Mario mostró fotos de vigilancia que mostraban a Valeria entrando a un café con un hombre de mediana edad, cabello oscuro y lentes de sol. ¿Crees que está trabajando con él? ¿Que todo esto fue un fraude desde el principio? Es una posibilidad. Fuerte. Piénsalo bien, Rodrigo. Apareció en tu vida en el momento perfecto, cuando estabas vulnerable, solo, hundido en la culpa. Se presentó como la solución a todos tus problemas. Una madre para Sofía, una compañera para ti, alguien que entendía tu dolor. Y se acercó rápido, no te dio tiempo de cuestionar, de verificar, de pensar. Se casó contigo en menos de 1 año, obtuvo acceso a tu casa, a tus finanzas, a tu vida. ¿Pero por qué? ¿Qué quería? ¿Dinero? Podría haber pedido el divorcio y llevarse una buena parte. Mario se puso serio. Eso es lo que me preocupa, Rodrigo. Si solo fuera por dinero, habría formas más fáciles y menos arriesgadas. ¿Empujar a una niña por la ventana? Eso es extremo, peligroso. Sugiere que o es mucho más inestable de lo que parece, o hay algo más grande en juego aquí, algo que aún no entendemos. Necesito llevarle esta información a mi abogada. Esto prueba que Sofía decía la verdad, que Valeria es peligrosa. Calma. Mario levantó la mano. Esta información ayuda, sí, pero no prueba que ella empujó a Sofía. Prueba que es una estafadora que mintió sobre su identidad, pero no prueba directamente lo que pasó en esa ventana. Vas a necesitar más. Seguiré investigando, descubriré quién es realmente, de dónde vino, qué más está escondiendo. Pero necesitas ser paciente y estratégico. Si mostramos nuestras cartas demasiado pronto, podría desaparecer. El lunes por la mañana, Rodrigo estaba frente al Palacio de Justicia de la Ciudad de México, vistiendo su mejor traje a pesar del dolor que cada movimiento le causaba. La licenciada Fernanda Alarcón estaba a su lado, una mujer de 50 años con cabello corto y canoso, lentes de armazón grueso y una presencia que imponía respeto. «Recuerde lo que hablamos», dijo mientras subían los escalones. «Sea honesto, sea humilde, admita sus fallas, pero demuestre que está dispuesto a cambiar. Y no muestre enojo hacia su esposa, no importa lo que digan de usted. Mantenga la compostura». La sala de audiencias era intimidante, con sus paredes de madera oscura y el aire de solemnidad que impregnaba cada rincón. Al otro lado de la sala, Valeria estaba sentada junto al licenciado Augusto Cervantes, un hombre de 60 años, con el cabello blanco perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que un auto popular. Valeria estaba impecable, vestida de forma conservadora, con un maquillaje que la hacía parecer más frágil, más vulnerable. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rodrigo, no demostró rabia ni miedo, solo una tristeza calculada que él ahora reconocía como completamente falsa. La jueza que presidiría la sala era la licenciada Mariana Fonseca, conocida por ser rigurosa pero justa en casos de custodia. Cuando finalmente tomó su lugar, el silencio en la sala era absoluto. «Estamos aquí para una audiencia preliminar sobre la custodia de la menor Sofía Andrade Hernández». La jueza comenzó, su voz firme y clara. «Señores abogados, pueden presentar sus argumentos iniciales. Licenciado Cervantes, puede comenzar». Lo que siguió fue una de las experiencias más dolorosas de la vida de Rodrigo. El abogado de Valeria destruyó meticulosamente su reputación como padre,
presentando evidencia de cada ausencia, cada compromiso perdido, cada promesa rota. Tenía calendarios que mostraban sus viajes constantes, tenía testimonios de empleados sobre cuántas veces Sofía cenaba sola, tenía registros escolares que mostraban que Rodrigo nunca había asistido a una sola junta de padres de familia. Este es un hombre que eligió su carrera por encima de su familia repetidamente, argumentó el licenciado Cervantes con elocuencia. Un hombre que dejó que su hija fuera criada por extraños mientras él acumulaba una fortuna. Y ahora, en un intento desesperado por salvar su matrimonio fallido, está usando a su propia hija como arma, manipulando a una niña traumatizada para hacer acusaciones falsas contra una mujer que dedicó 2 años de su vida a tratar de ser una madre para esta niña rechazada y descuidada. Cada palabra era una puñalada, especialmente porque muchas de ellas eran verdad. Rodrigo sintió la vergüenza arder en su rostro, sintió los ojos de todos en la sala juzgándolo, condenándolo. Pero cuando la licenciada Fernanda se levantó para presentar la defensa, sintió una chispa de esperanza. «Su señoría, es verdad que mi cliente no ha sido el padre perfecto», comenzó, su voz firme. «Lo admite abiertamente, sin reservas. Rodrigo Hernández falló en estar presente para su hija de la forma en que debería, pero ¿eso lo convierte en un mal padre para siempre? ¿O le da la oportunidad de aprender, crecer y cambiar? Más importante aún, no estamos aquí para juzgar errores del pasado, sino para proteger a una niña en el presente. Y los hechos son claros». Sofía Andrade Hernández cayó de una ventana del 2º piso. Acusa a su madrastra de haberla empujado, y tenemos evidencia que muestra que la señora Valeria Hernández no es quien dice ser. Esto causó un murmullo en la sala. El licenciado Cervantes se levantó de inmediato. «Objeción. Esas son acusaciones infundadas y difamatorias». «No son infundadas, su señoría». La licenciada Fernanda le entregó una carpeta a la jueza. «Tenemos evidencia de que los documentos de la señora Valeria Hernández son fraudulentos, que usurpó la identidad de una persona fallecida y que tiene conexiones con criminales conocidos. Esto no se trata del pasado de mi cliente. Se trata del presente y el futuro de la seguridad de Sofía». La jueza Mariana examinó los documentos en silencio por largos minutos. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era grave. «Esto es muy serio. Solicitaré una investigación completa de la identidad de la señora Valeria Hernández. Mientras tanto, la medida de protección permanece en vigor. La niña continuará bajo la custodia de la abuela paterna, y ninguna de las partes tendrá la custodia hasta que tengamos total claridad sobre lo que sucedió». Audiencia aplazada por 2 semanas. Cuando salieron del juzgado, Rodrigo sintió una mezcla de alivio y frustración. No había perdido la custodia, pero tampoco la había ganado. Valeria le lanzó una mirada al pasar que era puro veneno mal disimulado. Y Rodrigo supo, con absoluta certeza, que la batalla apenas comenzaba. Las 2 semanas que siguieron a la audiencia fueron las más intensas de la vida de Rodrigo. Cada día traía nuevos descubrimientos. Cada revelación era más impactante que la anterior. Mario trabajaba incansablemente, siguiendo cada pista, desenterrando cada secreto que Valeria había intentado enterrar. Y lo que descubrieron fue mucho peor de lo que Rodrigo jamás podría haber imaginado. Era un martes lluvioso cuando Mario llamó pidiendo que Rodrigo fuera inmediatamente a su oficina. La urgencia en la voz del investigador hizo que Rodrigo olvidara el dolor en sus costillas aún en recuperación. Cuando llegó, encontró a Mario acompañado de una mujer que no conocía. Era delgada, de apariencia cansada, con cabello castaño corto y ojos que cargaban el peso de muchos dolores. «Rodrigo, ella es Amanda Fuentes». Mario hizo las presentaciones. «Amanda, cuéntale lo que me contaste». La mujer respiró hondo, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una taza de café. «Mi nombre real es Amanda Fuentes Cruz y fui víctima de la mujer que conoces como Valeria Almeida. Solo que cuando entró en Mustones, mi vida hace 5 años, se llamaba Leticia Morales». Rodrigo se sentó lentamente,
su corazón acelerado. «Continúe, por favor». Acababa de enviudar. Amanda comenzó, su voz entrecortada. «Mi esposo tuvo un problema cardíaco repentino y me dejó sola con 2 hijos pequeños y una herencia considerable. Estaba perdida, devastada, vulnerable. Fue entonces cuando apareció Leticia. Se presentó como una terapeuta holística que trabajaba con viudas, ofreciendo apoyo emocional y espiritual. Fue tan atenta, tan comprensiva. Se ganó mi confianza por completo». Rodrigo sintió un frío recorrerle la espalda. El patrón era aterradoramente familiar. Se convirtió en parte de mi familia. Pasaba tiempo con mis hijos. Me ayudaba con las decisiones del día a día. Y luego lentamente comenzó a sugerir inversiones, oportunidades de negocio que harían que mi dinero rindiera. Confié en ella. Transferí casi todo lo que tenía a cuentas que ella administraba, pensando que estaba asegurando el futuro de mis hijos. ¿Y entonces? Y entonces desapareció. Amanda se secó las lágrimas que corrían. Se llevó todo. Más de 2 millones de pesos. Cuando intenté rastrearla, descubrí que la identidad era falsa, que los documentos eran falsificados, que la empresa de inversiones ni siquiera existía. Levanté una denuncia. Intenté demandar, pero había cubierto tan bien sus huellas que la policía no pudo encontrarla. Quedé en la ruina. Tuve que vender la casa, los autos, todo. Mis hijos y yo vivimos con mi hermana hasta hoy, tratando de reconstruir nuestras vidas. Mario abrió su laptop y le mostró una serie de fotos a Rodrigo. «Mira estas imágenes. Amanda me proporcionó fotos de cuando conoció a Leticia. Compáralas con las fotos de tu esposa Valeria». Rodrigo miró y sintió que se le revolvía el estómago. Era la misma mujer. El cabello era de un color diferente, el estilo de ropa era otro, pero el rostro era inconfundiblemente el mismo. Valeria y Leticia eran la misma persona. «Hay más». Mario sacó otras carpetas. Logré rastrear a otras 3 víctimas, todas mujeres viudas u hombres viudos con hijos pequeños y un patrimonio significativo. Todos fueron abordados en momentos de vulnerabilidad. Y en todos los casos, la mujer que ustedes conocen usó identidades diferentes, pero siempre el mismo método. Ganarse la confianza, infiltrarse en la familia y luego robar todo lo que podía antes de desaparecer. Solo que contigo, Rodrigo, algo salió mal. ¿Qué salió mal? Sofía, dijo Amanda suavemente. Mis hijos eran demasiado pequeños para darse cuenta, para cuestionar, para que les importara. Pero Sofía tenía 6 años, edad suficiente para observar, para desconfiar, para recordar a su verdadera madre y rechazar a la sustituta. Ella era un problema que Leticia, o Valeria, no había previsto. Rodrigo sintió la rabia arder en su pecho. Intentó deshacerse de mi hija. Empujó a Sofía por esa ventana porque le estorbaba. Es la teoría más probable, coincidió Mario. Y hay una cosa más que necesitas saber. Logré identificar su verdadera identidad. Su nombre real es Verónica Nogueira, nacida en Veracruz, Veracruz. Tiene un extenso historial criminal, bajo varios nombres. Estafa, falsificación de documentos, asociación delictuosa. Trabaja con un grupo organizado liderado por ese Héctor Bravo que te mostré antes. Montan estafas elaboradas a largo plazo, dirigidas a personas vulnerables con un patrimonio significativo. Rodrigo se pasó la mano por la cara tratando de procesarlo todo. Toda la relación había sido una mentira desde el primer momento. Cada sonrisa, cada palabra de cariño, cada gesto de afecto, todo calculado, todo falso. Y él había metido a esa persona en su casa, cerca de su hija. Esto es suficiente para conseguir la custodia. Esto es suficiente para meterla en la cárcel, respondió Mario. Pero para la custodia sí, por supuesto. Ningún juez dejaría a una niña cerca de una criminal convicta. Ya le pasé toda esta información a la licenciada Fernanda y a la policía. Se está preparando una orden de aprehensión. Verónica o Valeria o como sea que se llame ahora, va a ser arrestada. ¿Y Sofía? ¿Cuándo puedo tenerla de vuelta? Después de la próxima audiencia.
que ahora será básicamente una formalidad. La jueza verá estas pruebas y te dará la custodia total. Rodrigo sintió que un peso inmenso se le quitaba de los hombros, pero junto con el alivio vino una culpa abrumadora. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no se había dado cuenta de que estaba siendo manipulado desde el principio? No te culpes tanto. Amanda habló como si leyera sus pensamientos. Es buena en lo que hace, muy buena. Estudia a sus víctimas, aprende exactamente qué decir, cómo actuar, cómo convertirse exactamente en lo que necesitas en ese momento. Y tú estabas en un momento muy vulnerable. Todos lo estábamos. Gracias por haber venido. Rodrigo le tendió la mano a Amanda. Por tener el valor de hablar de esto. Si puedo ayudar a evitar que le haga esto a otra familia, vale la pena revivir el dolor. Amanda le estrechó la mano. Cuida bien de tu hija, Rodrigo, y no dejes que la culpa de lo que pasó te impida ser el padre que ella necesita de ahora en adelante. 3 días después, Rodrigo estaba de nuevo en el Palacio de Justicia, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. La sala de audiencias estaba llena, con la presencia no solo de los abogados, sino también de comandantes y fiscales. Valeria fue traída esposada. Su apariencia perfectamente compuesta ahora reemplazada por una expresión de rabia mal contenida. La jueza Mariana entró, y la seriedad en su rostro era evidente. Siéntense. Esta audiencia tendrá un formato diferente al habitual, dadas las circunstancias extraordinarias que han salido a la luz. Licenciado Cervantes, supongo que ha sido informado de los acontecimientos recientes. El abogado de Valeria, que siempre había parecido tan seguro de sí mismo, ahora estaba visiblemente afectado. Lo he sido, su señoría, y me gustaría dejar constancia de que no tenía conocimiento de la verdadera identidad de mi clienta cuando asumí su defensa. A la luz de las pruebas presentadas, renuncio a su representación. Valeria se giró bruscamente hacia el abogado. No puedes abandonarme ahora. Todo esto es mentira, un montaje de este hombre y sus amigos. Yo soy la víctima aquí. Silencio. La jueza golpeó el mazo. Señora, o debería decir señorita Verónica Nogueira, usted está bajo arresto por múltiples cargos de estafa, falsificación de documentos, uso de documento falso e intento de causar lesiones a una menor. Tiene derecho a permanecer en silencio y tendrá la oportunidad de defenderse en un tribunal penal. Pero en lo que respecta a la custodia de la menor Sofía Andrade Hernández, mi decisión es clara y definitiva. La jueza miró directamente a Rodrigo. Señor Hernández, es evidente que usted ha fallado en muchos aspectos como padre. Su ausencia, su negligencia emocional, su falta de atención a los detalles de la vida de su hija, crearon el ambiente propicio para que esta mujer entrara en sus vidas y causara tanto daño. Sin embargo, también es evidente que usted está genuinamente arrepentido y dispuesto a cambiar. Más importante aún, es clarísimo que esta mujer representa un peligro real e inmediato para la niña. Hojeó los documentos frente a ella. Tengo aquí el informe del psicólogo infantil que evaluó a Sofía. Atestigua que la niña muestra claras señales de trauma relacionado con la presencia de la acusada en su vida, que su relato sobre ser empujada por la ventana es consistente y creíble, y que la separación inmediata y permanente de la acusada es esencial para el bienestar de la menor. También tengo los testimonios de otras víctimas, las pruebas de múltiples identidades falsas y un historial criminal que demuestra un patrón de comportamiento depredador. La jueza miró a Valeria o Verónica con una expresión de profundo desagrado. Usted usó la vulnerabilidad de personas en duelo para robar sus ahorros, su seguridad, sus vidas, y cuando encontró resistencia en la forma de una niña inocente, intentó eliminarla. Eso es despreciable más allá de toda descripción. Volviendo su mirada a Rodrigo, la jueza continuó. Señor Hernández, le concedo la custodia total de Sofía, con la condición de que asista a sesiones regulares de terapia familiar y que demuestre, a través de acciones concretas, que está priorizando el bienestar de su hija por encima de todo. Habrá un seguimiento del servicio social durante 6 meses
para garantizar que la niña esté en un ambiente saludable y seguro. La acusada tiene prohibido permanentemente cualquier contacto con la menor o con usted. Si en algún momento sale bajo fianza, hay una orden de restricción que le impide acercarse a menos de 500 metros de cualquier miembro de la familia Hernández. Rodrigo sintió las lágrimas correr libremente por su rostro. Gracias, su señoría. Le prometo que no la decepcionaré. Asegúrese de no hacerlo, señor Hernández. No a mí, sino principalmente a su hija. Ya ha sufrido demasiado. Cuando Rodrigo salió del juzgado, el sol de la Ciudad de México brillaba después de días de lluvia, como si el propio cielo estuviera celebrando. Fue directamente al departamento de doña Elena, donde Sofía lo esperaba. La abuela había sido informada del resultado y estaba preparando a la niña para volver a casa. Cuando Rodrigo entró al departamento, Sofía estaba sentada en el sofá, con su osito de peluche en los brazos, sus grandes ojos fijos en la puerta, y cuando vio a su padre, cuando vio la sonrisa en su rostro, lo entendió. «¿Papi?», preguntó, su voz pequeña y esperanzada. «¿Ya podemos ir a casa?». Rodrigo se arrodilló frente a su hija, sin importarle el dolor que aún sentía en las costillas. «Sí, mi amor, podemos ir a casa, y esta vez papá va a estar ahí, de verdad. No solo de cuerpo, sino también de corazón». Sofía se lanzó a los brazos de su padre y ambos lloraron, abrazados, liberando toda la tensión, todo el miedo, todo el dolor de las últimas semanas. Doña Elena observaba con lágrimas en los ojos, una mano sobre el corazón, susurrando una silenciosa oración de gratitud. En los días que siguieron, Rodrigo tomó decisiones que cambiarían su vida por completo. Primero, se reunió con el consejo de la empresa y anunció que se retiraba de la presidencia. Nombró a su socio de mayor confianza para asumir el cargo, manteniendo solo una participación accionaria y un rol de consultor que requeriría como máximo unas pocas horas a la semana. La reacción de sorpresa del consejo fue inmediata, pero Rodrigo se mantuvo firme en su decisión. «Pasé años construyendo esta empresa a costa de mi familia», dijo en la reunión. «Perdí a mi esposa mientras cerraba un negocio. Casi pierdo a mi hija porque estaba demasiado ocupado para darme cuenta del peligro dentro de mi propia casa. No voy a cometer los mismos errores de nuevo. Mi hija necesita un padre, no un CEO ausente». La segunda decisión fue aún más radical. Rodrigo puso a la venta la mansión de Polanco. Esa casa cargaba con demasiados recuerdos dolorosos, sombras que no quería que atormentaran a Sofía. Con el dinero de la venta, compró una casa más pequeña y acogedora en una colonia residencial tranquila, con un jardín donde Sofía pudiera jugar y vecinos que formaban una verdadera comunidad. La mudanza fue como un nuevo comienzo. Rodrigo pintó el cuarto de Sofía del color que ella eligió, rosa con nubes blancas en el techo. Montó cada mueble con sus propias manos, con la ayuda entusiasta de su hija, que le pasaba las herramientas y le daba sugerencias. Plantaron flores en el jardín juntos, con las manos sucias de tierra, riéndose de las tonterías que se decían. Rodrigo inscribió a Sofía en una nueva escuela, más pequeña y acogedora, donde los niños todavía jugaban sin la presión excesiva de las instituciones de élite. Y por primera vez en su vida, asistió a cada junta de padres, a cada festival, a cada evento. Se sentaba en primera fila, aplaudiendo con entusiasmo, tomando fotos, siendo el padre que Sofía siempre mereció. Las sesiones de Minonsintosen, terapia familiar que la jueza había ordenado, se convirtieron en un espacio seguro para que ambos procesaran el trauma. La terapeuta, la doctora Cecilia Ramos, era una mujer de ojos amables y paciencia infinita que los ayudaba a reconstruir la confianza, la comunicación, el vínculo que había sido dañado por años de ausencia. En una de las sesiones, unos meses después de la audiencia final, Sofía finalmente habló del miedo que había cargado durante tanto tiempo. «Tenía miedo de que tú también te fueras, papi», confesó la niña jugando nerviosamente con el dobladillo de su vestido. «Mamá Beatriz se fue y nunca volvió. Y tú siempre te estabas yendo también, siempre de viaje, siempre trabajando.
Pensé que era porque yo no era lo suficientemente buena, que si yo era mejor, te quedarías. Rodrigo sintió que se le partía el corazón. Ay, mi amor, no. Nunca fue tu culpa. Fue mía. Tenía tanto miedo de sentir dolor que huí de todo lo que me recordaba a mamá. Pero tú eres la mejor parte de ella que se quedó conmigo. Y fui un tonto por no darme cuenta antes. No eres tonto, papi. Sofía lo miró con esos ojos grandes y demasiado sabios para su edad. Estabas triste. La abuela me explicó. Y está bien estar triste. Solo no hay que estar triste solo. ¿De dónde sacas tanta sabiduría, pequeña? Rodrigo rió entre lágrimas. De la abuela Elena. Dice muchas cosas inteligentes. Y así, día tras día, semana tras semana, padre e hija fueron sanando juntos. Rodrigo aprendió a hacer trenzas en el cabello de Sofía para la escuela, aunque los primeros intentos fueron desastres hilarantes que los hacían reír hasta que les dolía la panza. Sofía le enseñó a su padre a hacer buñuelos, la receta que Beatriz solía hacer, y juntos cocinaban mientras hablaban de todo y de nada. Rodrigo creó rituales que nunca más rompería. Todas las noches, sin importar lo que pasara, le leía un cuento a Sofía antes de dormir. Los sábados por la mañana hacían hot cakes juntos y veían caricaturas. Los domingos visitaban a doña Elena para almorzar, donde la abuela contaba historias de la familia y preparaba la comida que ambos amaban. Una tarde de domingo, 6 meses después de la audiencia final, Rodrigo y Sofía visitaron el panteón donde Beatriz estaba enterrada. Era la primera vez que Rodrigo llevaba a su hija allí, desde el funeral, algo que había evitado durante años por miedo al dolor. Se sentaron en el pasto frente a la lápida sencilla pero bonita. Sofía había traído flores del jardín que habían plantado juntos, margaritas blancas que eran las favoritas de su madre. «Hola, mami», dijo Sofía, su voz suave pero firme. «Papá y yo vinimos a visitarte. Ya estamos bien. Papá ya no trabaja tanto. Me lleva a la escuela todos los días y me ayuda con la tarea. Y cocinamos juntos, y él intenta hacerme trenzas en el pelo, pero todavía le salen medio chuecas». Rodrigo rió, en voz baja, secándose las lágrimas. «Estoy mejorando, para que sepas». «Sí, papi». Sofía asintió, sonriéndole antes de volver su atención a la lápida. A mamá también le daría gusto saber que la mujer mala se fue y ya no va a volver, y que tenemos una casa nueva, chiquita pero bonita, donde tengo mi propio jardín. Rodrigo le pasó el brazo por los hombros a su hija, acercándola. «Beatriz», comenzó con la voz entrecortada, «perdóname por haberme tardado tanto en hacer las cosas bien, por haberte fallado, por haberle fallado a nuestra hija, pero te prometo, aquí y ahora, que voy a ser el padre que Sofía necesita. Voy a estar presente, voy a escuchar cuando hable, voy a secar sus lágrimas y celebrar sus alegrías. Cometeré errores, seguro, pero estaré ahí para arreglarlos. Nuestra hija va a crecer sabiendo que es amada, que es importante, que es la prioridad en mi vida». Se quedaron allí por un largo rato, en un silencio cómodo, simplemente estando juntos. Cuando finalmente se levantaron para irse, Sofía tomó la mano de su padre y lo miró con una sonrisa que iluminó todo su mundo. «Papi, ¿crees que mamá está orgullosa de nosotros?» Rodrigo miró al cielo, donde las nubes se abrían dejando pasar el sol, y sintió una paz que no había sentido en años. «Estoy seguro que sí, mi amor. Estoy seguro que sí». Las semanas se convirtieron en meses. Llegó la Navidad, y fue la celebración más sencilla y feliz que Rodrigo había experimentado. No hubo fiestas extravagantes ni regalos demasiado caros, solo Rodrigo, Sofía y doña Elena, reunidos en la casa nueva, decorando el árbol juntos, horneando galletas, cantando villancicos desafinados y riéndose de todo. El año nuevo trajo nuevas resoluciones. Rodrigo comenzó a trabajar como voluntario en una casa que ayudaba a familias en situación de vulnerabilidad, usando su experiencia empresarial para hacer una diferencia real en la vida de las personas que lo necesitaban. Sofía destacaba en la nueva escuela, haciendo amigos, participando en actividades, floreciendo de una manera que Rodrigo nunca había visto antes. La terapeuta,
La doctora Cecilia, en su evaluación final, declaró que padre e hija habían hecho progresos extraordinarios. El vínculo entre ustedes es fuerte ahora, dijo con una sonrisa. Saludable, basado en presencia real y comunicación honesta. Sofía todavía carga con algunas cicatrices de lo que pasó, y probablemente siempre lo hará. Pero está rodeada de amor, seguridad y apoyo. Y eso hace toda la diferencia. En cuanto a Valeria, o Verónica como era su nombre real, fue condenada a 12 años de prisión por múltiples cargos. Héctor Bravo y otros miembros de la banda también fueron arrestados, desmantelando toda la operación criminal. Amanda y las otras víctimas finalmente tuvieron un poco de justicia, aunque el dinero robado nunca fue recuperado por completo. Rodrigo nunca más quiso saber de ella. Ese capítulo de su vida estaba cerrado, sellado, enterrado. Su atención estaba completamente volcada en el presente y en el futuro con Sofía. Una tarde de otoño, casi un año después del incidente, Rodrigo estaba sentado en el jardín de la casa nueva, observando a Sofía jugar con su nueva amiga de la escuela. Las dos niñas corrían entre las flores, riendo, completamente inmersas en su mundo imaginario. El sol de la tarde pintaba todo con tonos dorados, y Rodrigo sintió una profunda gratitud inundar su corazón. Su teléfono sonó. Era Mario. «¿Qué onda, amigo? ¿Cómo van las cosas?» «Van bien, Mario. Realmente bien», respondió Rodrigo sin quitarle los ojos de encima a Sofía. «Gracias, de corazón, por todo lo que hiciste. Por nosotros. Ni lo digas, para eso estamos los amigos. Y oye, tengo noticias. Amanda consiguió un nuevo trabajo, está reconstruyendo su vida, y me pidió que te diera las gracias. Dijo que verte luchar por tu hija la inspiró a luchar de nuevo». Rodrigo sonrió. «Mándale un abrazo y arma una carnita asada aquí en la casa un día de estos. Tú, ella, sus hijos. Hacemos una reunión de sobrevivientes». «Estaría bueno», rió Mario. «Te tengo que dejar, pero cuídate, Rodrigo. Te mereces esta paz que te ganaste». Cuando colgó, Sofía corrió hacia él, lanzándose a su regazo con el entusiasmo de siempre. «Papi, Jimena me invitó a su cumpleaños el sábado. ¿Puedo ir?» «Claro que puedes, mi amor. Y luego la invitamos a que venga a la casa también. ¿Prometes que vas a estar aquí cuando venga?» Rodrigo besó la coronilla de su hija. «Lo prometo. Y sabes que papá ya no rompe sus promesas». «Lo sé». Sofía se acurrucó contra su pecho. «Cambiaste, papi». La tía Cecilia tenía razón. «¿Cambié en qué, pequeña? Ahora estás aquí de verdad. No solo tu cuerpo, sino tú, lo puedo sentir». Rodrigo abrazó a su hija con más fuerza, sintiendo el corazón desbordarse de amor. «Eso es porque tú me enseñaste a estar presente, Sophie. Tú me enseñaste que nada en este mundo vale más que estos momentos aquí, contigo». Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Rodrigo se dio cuenta de algo fundamental. Había perdido tanto tiempo persiguiendo el éxito, el dinero, el reconocimiento, pensando que eso era lo que definía a un hombre, lo que hacía que una vida valiera la pena. Pero había estado equivocado todo el tiempo. La verdadera riqueza estaba allí, en ese abrazo, en las risas de su hija, en los cuentos antes de dormir, en las cenas juntos, en las tareas compartidas, en los domingos con la abuela. La verdadera riqueza era el tiempo, la presencia, el amor incondicional, y casi lo había perdido todo por su propia ceguera. Pero tuvo una segunda oportunidad, una oportunidad de arreglar, de reconstruir, de ser el padre que siempre debió haber sido, y no iba a desperdiciar esa oportunidad. No esta vez, nunca más. Mientras cargaba a Sofía para meterla a la casa, la niña ya medio dormida en sus brazos, Rodrigo miró una última vez al cielo que oscurecía y susurró un agradecimiento silencioso. «Gracias por darme tiempo de arreglarlo. Gracias por no haber sido demasiado tarde». Y desde el cielo, le gustaba imaginar, Beatriz sonreía, finalmente en paz, sabiendo que su hija estaba segura, amada y feliz en los brazos de un padre que finalmente aprendió lo que realmente importaba en la vida. Las sombras del pasado se habían disipado,
dando paso a la luz de un futuro construido sobre bases sólidas de amor, presencia y un nuevo comienzo. Y Rodrigo sabía con cada fibra de su ser que finalmente había encontrado el camino de regreso a casa, de regreso a lo que siempre había sido importante, de regreso a Sofía. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo y Sofía haya tocado profundamente sus corazones. Si te emocionaste con este viaje de un nuevo comienzo, de un padre que aprendió a estar presente antes de que fuera demasiado tarde, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue el valor de Sofía al revelar la verdad? ¿La transformación de Rodrigo? ¿O el poder del amor que vence todas las adversidades? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Porque al final, no es el dinero, no es el éxito profesional, sino los momentos que compartimos con quienes amamos los que definen quiénes somos. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que te hará reflexionar sobre tus propias elecciones y prioridades. Hasta pronto.